Hola pequeñitos, buenos días. Iniciamos el día número 2 de la semana 10 y les recuerdo la actividad de ayer pequeñitos. Ayer realizábamos un plan de acción, ¿verdad? Sobre un animalito que cada uno de ustedes ha elegido y tenía que ser un animalito amenazado. Bueno, hoy vamos a recordar como todas las 2 semanas estamos trabajando y nos estamos basando en un propósito, ¿verdad? Nuestro propósito al rescate de los animales amenazados del Perú. El tema de hoy es Aprendo sobre un animal amenazado por el ser humano. Del área de comunicación. Como dice, voy a aprender. Y en comunicación, ¿de qué forma aprendemos? Pues vamos a leer. Por eso nuestra meta de hoy es, en esta lectura, obtener la información sobre un animal de nuestro país que se encuentra amenazado por el ser humano y plantear en familia qué acciones se podrían poner en práctica para su conservación. Bien, ahora pequeñitos entonces, manitos a la obra, a empezar. Para ello les voy a mostrar y van a observar, leer y opinar sobre una infografía. Miren esta infografía. Nos habla del delfín rosado. Características físicas. Recuerden que las características físicas son todo lo que yo puedo apreciar, ¿verdad? Lo que yo puedo observar. Características generales. Muy bien, iniciamos. Características generales. De las 5 especies de delfines que habitan en los ríos, el más popular es el delfín rosado, también conocido como bufeo, boto o delfín del río Amazonas. Es decir, a este animalito también lo podemos llamar bufeo, boto o delfín del río Amazonas. Y si me dice delfín del río Amazonas, ¿qué quiere decir? Que vive en el río Amazonas, muy bien. Recordando que es una de las 5 especies de delfines que habitan en los ríos. Y el más popular es este, ¿verdad? Características físicas. Observando aquí al delfinito, ¿verdad? Vemos que presenta un hocico. Y nos dice que en este hocico tiene pelos rígidos que los ayuda a ubicar a su presa. O sea, gracias a esos pelitos él puede ubicar a su presa. Dimensiones, es decir, cuánto tiene de largo y cuánto pesa. De largo tiene 180 a 240 centímetros y su peso es de 10 a 250 kilogramos. Tiene una aleta dorsal, la que podemos apreciar ahí, donde dice que cartílago es sin hueso de estabilidad durante su desplazamiento hacia el frente. ¿De qué color? En la juventud dice que son grises. En la adolescencia, gris claro. Y en la adultez es cuando ya se tornan color rosado. Tiene también pequeñitos y presenta aletas pectorales, como las que se encuentran debajo. Y estas aletas pectorales tienen la misma estructura ósea de la mano humana. Son equivalentes a las extremidades superiores en otros mamíferos terrestres y las encargadas de virar de un lado a otro lado, porque recuerden que al momento de nadar, ¿cuál le ayuda entonces? Le ayudará las aletas pectorales a poder girar, ¿verdad? Su alimentación. Este animalito se alimenta de cangrejos, tortugas, peces y ocasionalmente moluscos y crustáceos. Entonces también se alimenta de otros animales marinos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pequeñito, pero ¿ya conocemos a fondo este animal? ¿Queremos conocer más? ¿Qué opinan ustedes si conocemos un poquito más sobre estos animalitos? Entonces, queremos saber más sobre este animalito. Para eso, vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Con la actividad. Y recordamos que hoy vamos a leer información sobre estos animalitos y vamos a poder obtener, ¿verdad?, información que nos va a ayudar a poder conocerlos más. Para esto, pequeñitos, recuerden que lo que hacíamos en clase era, primero, antes de leer, voy a pedirles que antes de leer, pequeñitos, antes de la lectura, observen
Solamente observen, no me lean. Les voy a presentar para eso dos textos. El primer texto, tengo que observar qué cosa, el título, y el primer texto es El encantado del Amazonas. Segundo texto, El delfín rosado. ¿De qué forma observaré? Observaré de qué forma están escritos estos dos textos. El primer texto, ¿qué puedo apreciar del primer texto, pequeñitos? ¿Tiene párrafos? Perfecto, sí tiene párrafos. ¿Cuántos párrafos tendrá? Muy bien, tiene 5 párrafos. ¿Qué más observo a simple vista, sin leer esta información? La imagen, ¿verdad? La imagen. Muy bien, que representa el río Amazonas, ¿verdad? Asimismo, también muchos de ustedes me estarán diciendo, pero a mí también observamos un escrito de color azul donde me dice de dónde he encontrado o de dónde he sacado esta información. ¿Verdad, pequeñitos? ¿Algo más que puedan apreciar, pequeñitos? Muy bien, ahora entonces apreciamos el texto número 2, donde encontramos también la imagen del delfín rosado, pero hay una diferencia en este texto, ¿verdad? También encontramos párrafos. ¿Cuántos párrafos? 3. Muy bien, pero también ¿qué encontramos, pequeñitos? Un cuadro. ¿Y qué te indicará ese cuadro? Pues a simple vista ustedes ven y dice, nos habla de las características de este animalito. Entonces, ¿en qué se diferenciarán ustedes, creen, pequeñitos? Estas dos, a simple vista, observando. Perfecto, que una presenta un cuadro, ¿verdad? A comparación de la otra. Pero ¿sabemos en qué más se diferencia? Pues no, entonces para eso, ¿qué tenemos que hacer? Leerlas, muy bien. Pero antes de leer, vamos a continuar, ¿verdad? Antes de la lectura, y les voy a pedir que antes de hacer una lectura, ustedes me escriban lo que conocen del delfín rosado en la lectura 1. ¿Cuál era el título en la lectura 1, pequeñitos? Muy bien, era El encantador de Amazonas, ¿verdad? Entonces, siguiendo eso, ustedes me tienen que escribir acá qué conocen sobre esa lectura, qué creen, ¿no? ¿Qué conocen? ¿Qué creen de qué creen que va a tratar esa lectura? ¿Qué me gustaría saber? También van a contestar. Y lo que está acá resaltado de color amarillo, eso todavía no lo hacen porque es que aprendí. Y todavía no hemos leído nada para poder haber aprendido, ¿verdad? Estos son sus saberes previos, lo que ustedes ya conocen, ya saben. En la lectura 2 nos habla sobre el delfín. Entonces, ¿qué conozco sobre el delfín rosado? Aquí van a contestar lo que conocen sobre el delfín rosado en el primer cuadro. ¿Y qué me gustaría saber sobre ese delfín? Obviamente que vaya ligado a los títulos que ustedes han leído en los textos. Bueno, aquí les traigo un ejemplito. Lectura 1. ¿Qué conozco sobre el delfín rosado? Conozco que vive en el Amazonas por su título, ¿verdad? Y es una criatura mágica. Es algo que ya yo conozco. ¿Qué tú conocerás, pequeñito? ¿Qué tú habrás conocido? No necesariamente lo que Miss Grace ha conocido, sino que tú has conocido de este animalito antes de leer, que vaya relacionado al río Amazonas o que vaya relacionado al Amazonas. ¿Qué me gustaría saber? En mi caso yo pongo, ¿no? Me gustaría saber cómo se reproducen en el Amazonas, ¿verdad? Yo no sé cómo él se reproduce en el Amazonas, ¿no? ¿Por qué está desapareciendo del Amazonas? También quisiera saber. ¿Y cómo es su ecosistema? ¿De qué está rodeado su ecosistema? ¿Con quiénes habita? ¿Verdad? Entonces, todo eso me gustaría a mí conocer. En cuanto a la lectura 2 que habla en general el delfín, ¿qué conozco? Conozco que se encuentra en peligro de extinción. Es un mamífero. ¿Qué más conocerán ustedes, pequeños? Entonces me anotan ahí todo lo que conocen sobre este delfín. Pero ¿qué me gustaría saber? Me gustaría saber, en mi caso he puesto sus características, porque no me sé todas sus características. Si bien es cierto, al inicio he leído la infografía, pero se me olvidó. Entonces yo necesito saber eso. Necesito saber sobre su hábitat, su alimentación, etcétera, mucho más. ¿Qué necesitan saber ustedes, pequeñitos? Ahí van a escribir eso. Luego, ¿qué aprendí? Recordamos, lo dejo en blanco para realizarlo al final de haber leído, ¿verdad? Ahora, luego vamos a contestar a esta preguntita. ¿Para qué leerás los textos de las siguientes páginas? ¿Para qué creen ustedes que vamos a leer esos dos textitos que les he presentado al inicio? ¿Para qué creen? Muy bien, muchos de ustedes, Miss, para informarme. Miss, para conocer mucho más acerca del delfín.
Perfecto, muy bien, Miss, para poder realizar una alternativa de solución en base a la amenaza que estamos causando a este delfín. Y otras más que ustedes puedan tener, ¿verdad? Bien, pequeños, entonces a responder esas preguntitas que está ahí. Y ahora pasamos a lo siguiente, que es ya leer nuestra lectura, ¿verdad? El encantado del Amazonas. Los invito a que ustedes, pequeñitos, lean esa lectura, ¿verdad? Organizado y está subrayado. ¿Por qué creen que estará subrayado? También me van a decir después. Pues les diré, pequeñitos, que el delfín rosado es el delfín de agua dulce más grande del mundo y una de las especies emblemáticas del río Amazonas. Es conocido también como boto o delfín del Amazonas. Es amistoso, social y curioso por naturaleza. Su color rosado es propio de los adultos, pues los jóvenes presentan un dorso gris negruzco y un vientre más claro. Tiene la frente abultada, ojos pequeños y un hocico fino y alargado, idóneo para atrapar peces entre las malezas o remover el fango del lecho del río en busca de crustáceos, como camarones y cangrejos de río. Según la tradición amazónica, el boto es un encantado, una criatura mágica. A veces adopta la forma humana y emerge del río para engañar a las personas y conducirlas a su ciudad encantada bajo el agua. Se dice que lleva sombrero para ocultar el espiráculo y la frente abultada. En los últimos años, los delfines del río en el Perú han desaparecido considerablemente. Sus mayores amenazas son la contaminación de su hábitat, el desarrollo comercial, la minería y la pesca comercial. De no tomar acciones para su conservación, podrían desaparecer. Por ello, urge conservar a estos seres mágicos. De paso, estaríamos protegiendo también a las nutrias, los manatíes y las tortugas que comparten su hábitat. Bien, pequeñitos, entonces, ¿esto qué vendrá a ser, pequeñito? ¿Verdad? Vendrá a ser un texto que me está informando, me está dando a conocer cómo es este delfín. Muchos de ustedes me dirán, Miss, es un texto descriptivo porque me está describiendo, ¿verdad? En general al delfín. Muy bien, pequeñitos. Ahora también nosotros vemos partes subrayadas. ¿Por qué creen que lo he subrayado? Porque recordemos, pequeñitos, que cuando yo realizo una lectura, siempre tengo que, perfecto, subrayar las partes importantes o escribirlas en un libro de anotación, en una hojita de anotaciones, ¿verdad? Y también con mis propias palabras puedo escribir al costado de la lectura la información que yo creo creíble y recordar que toda información tengo que apropiarme de esa información con mis propias palabras, resumiéndola con mis propias palabras. Muy bien. Esa es la primera lectura y nos hablaba sobre el encantado del Amazonas. Nos hablaba, ¿verdad?, que ese animalito, cómo es, de qué forma, ¿verdad? Nos hablaba de algunas características también de este animalito. Asimismo, ¿de qué más nos hablaba, pequeñitos? Muy bien, por algo se llama encantado del Amazonas, ¿verdad? Nos hablaba de por qué le dicen encantado del Amazonas, ¿cierto o no? Muy bien, entonces, pequeñitos, espero que ahora ustedes lo vuelvan a leer párrafo por párrafo y párrafo por párrafo también. Escriban una idea fuerza, una idea principal, la idea más importante que ustedes estén sacando del párrafo por párrafo. Recordando, pequeñito, que tienes que apropiarte de las palabras, o sea, tienes que escribir lo que has entendido, no tal cual lo observas ahí. Ejemplo, el delfín rosado es el delfín de agua dulce más grande del mundo y una de las especies emblemáticas del río Amazonas. Es conocido también como boto o delfín del Amazonas. ¿Un pequeño resumen a eso, pequeñito? Perfecto. El delfín vive en agua dulce, ¿verdad? Y es conocido como boto o delfín del Amazonas. Y ahí se acabó, con tus propias palabras. ¿Entendido, pequeñito? Bien, segundo, el delfín rosado.
El delfín rosado es un animal grande que vive en el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas. Es de color rosado. Su cuerpo es flexible, por eso atrapa sus presas con facilidad. Tiene aletas en el cuerpo y la cola. Nada lentamente y rara vez sale del agua. Emite sonidos muy fuertes para orientarse y no chocar bajo el agua con los objetos u otros animales. Características de este delfín. Nombre común puede llamarse boto, bufeo o delfín del Amazonas. Nombre científico que se le ha dado, ¿no? Y todo animalito, ustedes habrán ido al Parque La Yendes, tiene su nombre científico, ¿verdad? Inia geofrensis. Clase mamífero. Longitud cerca de 3 metros de largo. Peso de 110 a 200 kilogramos. Color gris oscuro recién nacidos y jóvenes, gris claro cuando son adolescentes y rosado cuando son machos adultos. Hábitat: río Amazonas y sus afluentes. Alimentación: camarones, cangrejos, peces y tortugas pequeñas. Tiempo de vida: más o menos 30 años. Número de crías: una cría por parto. Situación: especie en alto riesgo de extinción por la caza indiscriminada. Qué triste, ¿verdad, pequeñitos? Bueno, igual aquí están palabritas subrayadas porque pienso que han sido lo más importante y de ahí yo puedo sacar mi resumen con mis propias palabras. Este textito se ha adaptado de la fauna de la selva, ¿ya? Continuando, pequeñitos, después de haber leído ya, después de haber comprendido, realizado mi segunda lectura, porque tengo que realizar una segunda lectura para poder comprender y realizarla párrafo por párrafo, ¿verdad? Ahora voy a hacer un organizador visual donde voy a unir las dos lecturas para hacer este organizador que vemos ahí, ¿no? Nombre común, nombre científico, qué clase, qué amenazas, cuál es su alimentación, cuál es su hábitat y qué características presenta. Eso es lo que tienen que realizar, pequeñitos, en sus hojitas. Muy bien. Asimismo, después de haber leído y después de haber hecho el organizador, ¿cuál de los siguientes aspectos se mencionan en ambos textos? En ambos textos, a ver ustedes, ahorita, ¿cuál creen que se menciona en ambos textos? ¿El delfín rosado es amistoso y curioso? ¿Se menciona en ambos textos, pequeñito? Perfecto, solamente se menciona muy bien, el primero. La situación de amenaza del delfín rosado, ¿eso se menciona en ambos textos, pequeñito? Sí, muy bien. El siguiente leamos. El delfín rosado es un ser mágico. ¿Eso se mencionará en ambos textos? ¿Verdad? Se menciona solamente en el primero. Excelente. Entonces, ¿cuál ustedes de los siguientes se ha mencionado en ambos textos? Me copian eso en una hojita, ¿está bien? Contestando esa preguntita. Asimismo, contesta en el texto 1, si hablamos del texto 1, recuerden, ¿por qué el autor ha elegido considerar esta imagen? La imagen que ustedes muestran ahí, ¿no? Donde está el delfín, ¿verdad? Encima está el río Amazonas. ¿Por qué creen que el autor o la persona que ha escrito ese textito ha realizado o ha puesto esa imagen ahí? Muy bien, eso van a contestar ustedes, pequeñitos. Conteste del texto 2. ¿Por qué el autor ha elegido un cuadro para presentar las características del delfín rosado? ¿Por qué creen ustedes? Entonces vamos a ver. ¿Por qué el cuadro explica la alimentación y la situación del delfín rosado? ¿Por qué el cuadro muestra ordenadamente las características del delfín rosado? ¿Por qué el cuadro grafica el hábitat y el comportamiento del delfín rosado? ¿Por qué creen ustedes, pequeñitos? Eso los invito a que ustedes solitos a ver me contesten. ¿Por qué creen? Y me escriben. Continuamos y ahora vamos a leer, después de la lectura, todavía estamos, ya después de haber leído, vamos a leer lo que dice aquí Esperanza. Para proteger al delfín rosado y a otros animales amenazados, les pediré a mis familiares y amistades que eviten cazarlos por entrenamiento. Asimismo, les diré que cuiden su ambiente natural, que es también el nuestro. ¿Ya ven?
¿Estás de acuerdo con lo que dice Esperanza? ¿Por qué? Eso me contestan pequeñitos. Y ahí mismo ustedes observan dos, ¿verdad? Uno, me van a poner ahí una acción. ¿Qué harías tú? Al igual que ella, ¿no? ¿Qué acción ha realizado? Va a pedirle a sus familiares una acción. Otra acción, va a pedirle que cuiden el ambiente. Dos acciones. Tú también me vas a dar aquí a conocer dos acciones de qué tú harías para que tus familiares o las personas sepan que debemos cuidar a este delfín y no amenazarlo. ¿De qué forma? ¿Qué harías? ¿No? Entonces, esas dos acciones las vas a colocar ahí pequeñitas, ¿ya? Siguiendo, vamos también a completar un cuadro relacionado a los dos textos. Al texto 1, ¿cómo están organizados el texto 1? Muy bien, muchos de ustedes me estarán diciendo, Miss, está organizado en párrafos. El texto 2, también, Miss, está organizado en párrafos, pero a su vez tiene un cuadro, ¿no? Un cuadro explicativo. ¿De qué tratan ambos textos? Excelente, tratan acerca del delfín rosado, me da a conocer las características del delfín rosado, de cómo son, ¿verdad? Entonces me describen al delfín rosado. ¿Pero a qué creen ustedes que habrán sido escritos? Excelente, para informarles acerca del delfín rosado, para concientizarlos en cuidarlos, ¿verdad? Muchos de ustedes dirán eso también. ¿Qué semejanzas hay pequeñitos entre el texto 1 y el texto 2? ¿Cuál es la semejanza que han encontrado? También me escriben ahí. ¿Cuál será la diferencia? También me escriben ahí. También finalmente vamos a hacer este cuadro. Recuerden que ese cuadro es la primera, ¿verdad? Lo único que nos faltaba hacer es ¿qué aprendí? Pues ahora, una vez ya habiendo leído, habiendo realizado toda esta actividad y habiendo también realizado mis escritos en un hojito o habiendo subrayado y habiendo comprendido, voy a ver qué aprendí ahora en general del delfín rosado. Bien pequeñitos, lo escriben, pueden hacerlo, manitos a la obra, hacerlo. Para finalmente, pequeñitos, vamos a responder y reflexionar con estas preguntitas en familia. Los invito a que en familia conversen, dialoguen y les cuenten de todo lo que han aprendido hoy. Y entonces, después de contarles todo, en familia van a reflexionar y van a ver qué daño está ocasionando el ser humano a este animal. Lo contestan, que ellos también den sus aportaciones, que eso va a enriquecer tu respuesta. ¿Cómo afecta el ambiente y el hábitat de otros animales? Si desaparecen, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Qué acciones como familia podríamos proponer para cuidar y conservar el hábitat de los animales amenazados? Me van a escribir ahí dos acciones que pueden hacer en familia. ¿Qué lograste obtener al investigar sobre el delfín rosado del Amazonas? ¿Qué lograste obtener al investigar? Al leer sobre el delfín rosado del Amazonas, ¿qué logramos al investigar? ¿Qué hemos logrado? ¿Hemos logrado algo? Finalmente, ¿hemos logrado nada o este tiempo que hemos realizado toda esta actividad no hemos logrado nada? Sí han logrado muchas cosas, ¿verdad? Entonces me escriben, ¿qué han logrado? Tal vez conocer más acerca del delfín rosado. ¿Por qué es importante conocer la información sobre el delfín rosado, pequeños? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer esta información? ¿Me servirá de algo? ¿O estamos ahorita leyendo, bueno, en base a nada? ¿O es importante por algo? ¿Por qué? Quiero que me lo digan ustedes mismos. ¿Para qué me será útil aprender esto? Bien, ustedes son los pequeñitos a contestar. Yo iré a revisar esos trabajitos cuando me los envíen. Recordarles algo pequeñitos, que los delfines del Amazonas los necesitan. Entonces está en manitos de ustedes pequeñitos, después de haber hecho esta lectura, después de haber reflexionado en ser parte del cambio que necesita nuestro mundo, del cambio que necesita el planeta para obtener mejoras. Y ahora que estamos en cuarentena, es indispensable que reflexionemos sobre nuestras acciones y no solamente las dejemos en reflexión, sino que practiquemos nuevas acciones, ¿no? Que nos ayude a nosotros a mejorar y a cambiar el mundo. Pequeñitos, los invito a ser partes del cambio del mundo. Sé que
con su granito de apoyo que puedan ustedes aportar, el mundo va a ser diferente, porque recuerden que ustedes son las generaciones que vienen, y de la forma en que ustedes piensen, sus hijos van a pensar de forma más adecuada. Y la forma que ustedes piensen cuando sean mayores, tal vez este planeta, este mundo, el Perú mismo va a ser mejor que el que podemos observar ahora. No olvidarnos, pequeñitos, de todo lo que tenemos que hacer también en esta cuarentena, todas las acciones positivas para protegernos. Entonces, pequeñitos, también no se estresen, realicen actividades que los desestresen, pasen mayor tiempo en familia, que es lo más bonito que pueden estar haciendo ahora. Y seamos felices, pequeñitos. Los quiero mucho. Se despide de ustedes, Miss Grace.